Y tenemos encima del escenario al escritor aguileño Pedro Francisco Sánchez. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Y del grupo de Scout que le acompañan, y ya veréis por qué tenemos a Antonio, uno de los responsables del grupo Scout Águilas. Buenas. Hola. Y a uno de los educandos. Hola, buenas tardes. También. Pedro, muy buenas. Buenas. Y vamos a decir el porqué. Y es que venimos a presentar este libro, 1000 kilómetros por Andalucía, la gloriosa hazaña de unos exploradores aguileños. Y queremos que nos cuentes un poco de qué va este libro, para la gente que está en casa y no lo sepa. Hombre, ese libro es acerca de una expedición que realizó el Grupo de Exploradores de Águilas en 1933, que está considerada una de las grandes gestas de escultismo que se desarrolló, como dice su título, 1000 kilómetros a través de Andalucía, saliendo desde Águilas, cruzando diversas provincias y volviendo a Águilas por su propio medio. Pero Francisco, ¿cómo conoces esta historia? ¿Cómo llegas a conocerla, que data de tantos años? Hombre, las personas mayores en Águilas, nuestro abuelo, siempre tenían grabada en la memoria el recuerdo de los 1000 kilómetros por Andalucía. Era algo que formaba parte del sustrato cultural de Águilas. Siempre las personas mayores hablaban de la gripe del 18, hablaban del Club Deportivo Aguileño que fue campeón y hablaban de esta epopeya, de los 1000 kilómetros por Andalucía. Luego ya vi que había un libro que yo adquirí gracias a Felipe López, que ha sido uno de los grandes scouts en la historia de Águilas, y este año, a raíz de su muerte, yo volví a ver el libro y me di cuenta de que este año se cumplía el 85 aniversario y por eso es el motivo de que pensé que merecía el reeditarse este año. Cuando piensas en una historia como esta, que ves que es algo que llama mucho la atención y que sería bonito que quedase plasmado en un libro, en el recuerdo, ¿cuándo empieza ese bagaje en el que empiezas a investigar y buscar para poder documentar un libro como este? Normalmente el tiempo de documentación suele oscilar entre 2 o 3 meses. Depende también de las fuentes que hayan respecto a un tema. Por ejemplo, este libro, después de consultar varios archivos, fue un tiempo de unos 5 meses el terminarlo y el escribirlo. ¿Y a qué fuentes tienes que ir? ¿De qué hilos vas tirando? Pues normalmente la expedición que hicieron ellos pasó por varias provincias, pasaron por Granada, por Jaén, por Almería, por Córdoba, pues entonces hay que dirigirse a los archivos de esas ciudades para consultar las fuentes, aparte de la Biblioteca Nacional y lo que existe aquí en el archivo local de Águilas. Y una vez que ya tienes la documentación, tienes la historia, ¿cuánto tiempo tardas en escribir un libro así? Pues en total, lo dicho, entre la recopilación, la búsqueda y escribir son en torno a 5 o 6 meses, depende del tema. Es que este es el segundo libro y el segundo verano que Pedro Francisco está encima de este escenario. Llevamos ya libro por verano, el año pasado llegaba ese plató de cine. Pues sí, porque tenemos la suerte de vivir en un pueblo como Águilas, que siempre a lo largo de la historia las personas han tenido una inquietud culturales y han hecho una serie de hechos que desconocemos, que daría para escribir durante cada año un libro distinto. Yo quiero que le demos un poco la voz a la gente que tenemos aquí al lado. Antonio, si coges como responsable, antes de seguir hablando un poco del libro, yo supongo que será toda una satisfacción ver plasmado en un libro tan actual una hazaña como la vuestra, que quedó para los anales de la historia. Yo el libro, el original, el escrito en 1933, lo leí y lo conocí de niño. Para mí era una referencia y lo cierto es que la aventura que corrieron estos 6 exploradores, junto con el perro que les acompañaba con Bari, fue para nosotros una especie de inspiración, porque nosotros cada vez que salimos de excursión o de acampada, de niños siempre es una aventura. Entonces es algo que entusiasma y que nos da una emoción y unas ganas de abrirnos al campo y de participar en todo tipo de aventuras y actividades que fomenta el movimiento Scout. Para nosotros, desde luego, fue una cosa ilusionante. Y que él vuelva a trabajar el tema e investigar para sacarlo de nuevo a la luz, con un estudio muy serio, con los artículos de periódicos de los lugares, con una investigación en condiciones y volver a sacar a la luz esta aventura de los 1000 kilómetros por Andalucía. Para nosotros es un motivo de orgullo y para nosotros es muy bueno que se vuelva a dar a conocer este tipo de acontecimientos, este libro, y bueno, nos da de nuevo a la luz pública, que de vez en cuando está bien que el movimiento Scout, la agrupación
del Severo Montalvo pues salga a la luz pública de nuevo para poder comentar nuestras aventuras y nuestros nuevos acontecimientos, como podrá comentar ahora Pedro. Es que hablamos de 1000 kilómetros y realmente son muchos, pero yo creo que todavía lo eran más en la época, porque claro, nosotros estamos pensando en nuestras mochilas, las comodidades que hay ahora, y en esos años las cosas no eran igual, costaban un poquito más. Bueno, te puedo decir que es así, efectivamente, porque ni existían las comunicaciones ni el GPS. Los mapas no eran de una precisión como la actual y, por supuesto, las comunicaciones, el teléfono móvil no existía, por tanto tenían que ir incluso había pueblos donde no existía la comunicación telefónica, y para elaborar un proyecto de esta índole se tuvo que trabajar muchos años. Yo te puedo hablar de la experiencia porque nosotros hicimos el trayecto a la inversa. El último itinerario lo hicimos a la inversa con motivo de la presentación del libro. Fuimos 4, el Ramón Zaragoza, 2 compañeros Robert y yo, para emular de alguna manera esta aventura. Y sí es cierto que pasamos por caminos y por montes que conservan las mismas características que aquellos se encontraron entonces. Entonces, como volver a sentirse con aquel espíritu y con aquella condición de aventura. Y para nosotros fue muy emocionante poder realizar ese trayecto y llegar aquí y ser recibidos por los compañeros y por el público que esperaba la presentación del libro. Fue, desde luego, rememorar ese andar de aquellos exploradores. Una presentación muy bonita, la verdad, Pedro Francisco, porque si le pasamos el micro, volver a vivir ellos esa experiencia para retomar hacia la presentación del libro, donde estaba esperando el poder reencontrarse con el pasado, el presente con el pasado, fue una presentación muy bonita. Pues sí, porque fue un gran homenaje al que hicieron los Severo Montalvo, haciendo la primera etapa a la inversa, creo que fue desde Taberna hasta Águila, y también, como ocurrió en 1933, tuvo un recibimiento multitudinario. Estuvieron los scouts de Águila estuvieron esperándole, le hicieron un recibimiento con los palos, haciendo un arco para que pasaran por debajo, y quedó una jornada muy emotiva, porque luego también ellos celebraron la promesa, se fueron al auditorio para celebrar la promesa de Scout, hicieron una comida de hermandad, un arroz, y quedó una jornada bastante emotiva y bastante buena. El libro, yo sé que desde el primer momento está teniendo mucho éxito, ha gustado mucho. Pues sí, ha gustado mucho porque sobre todo se puede catalogar como un libro de aventura, la típica literatura de aventura, y sobre todo es porque en Águila hay una gran, digamos que en Águila tenemos 3 grandes instituciones, tenemos el equipo de fútbol, tenemos los scouts y tenemos la banda de música. Y hay muchas personas que de una manera u otra han estado siempre vinculados al escultismo, y por eso ha tenido mucha aceptación de la gente que le ha gustado por aproximarse a lo que sucedió en aquella época. Cuéntanos alguna anécdota que te haya llamado la atención. El libro en sí es que son todas anécdotas. Fueron los primeros grupos de scouts que subieron al Monte Veleta. También bajaron a una mina en Linares a 500 metros. Luego, como la época de la República era una época de mucha tensión social, llegaron a Córdoba y estaba la provincia en huelga. Y llegaron a un pueblo pequeño y como iban uniformados se pensaban que era guardia de asalto y le querían disparar. O por ejemplo, también se encontraron una eremita en una cueva, porque ellos llevaban un libro de firmas y el eremita le firmó: yo creo que hago penitencia, pero vosotros hacéis más todavía. O sea, todo el libro es un libro de aventura. Pues la verdad es que una hazaña muy bonita. Yo quiero que le pases, que lo tenemos muy callado, al otro Pedro del escenario. Y es que dentro de muy poquito te vas a realizar tú también otra aventura, pero diferente. ¿Qué es lo que vas a hacer? Sí, bueno, nos vamos a un campamento internacional en Holanda, donde vamos gente entre 17 y 21 años, a un campamento internacional que vamos de todo el mundo. ¿Y qué es lo que vais a hacer allí? Pues en principio el campamento trata de coger un tema, que en este caso creo que han cogido el tema del bullying y del acoso, y allí nos llevan a un campamento y ya nos dividen en rutas, que es como lo han llamado, y nos separan con gente de Italia, Alemania, para convivir, y nos separan de los españoles para obligarnos a hablar con extranjeros. Sabremos dominar bien el inglés, supongo, porque si no, ¿qué vamos a hacer?
Sí. Holandeses, italianos, ¿cómo nos comunicamos? Me defiendo, sí. Nos en inglés, defendemos. sí. Y está muy bien esa separación para llevar un poco ese cooperativo, este trabajo cooperativo entre todos los scouts de diferentes lugares. Yo quiero que volvamos un poco a ti para que me digas qué me has traído aquí, porque yo tengo aquí, si podéis enfocar, diferentes uniformes y yo quiero saber estos uniformes a qué corresponden. Bueno, he traído dos camisas que se empleaban en uniformidad anterior. La khaki corresponde a la uniformidad que se llevaba al final de la dictadura y principio de la democracia, y con sus propias insignias y sus propios emblemas. Luego está la camisa azul, que es la que se adoptó anterior a este uniforme, que representaba más una uniformidad de servicio. De todas formas, el uniforme scout lo que nos representa es como agrupación. Entonces, lo que se hace es adaptarlo al ámbito actual. Ahora mismo llevamos esta uniformidad, que es un polo, y ahora mismo se está estudiando la posibilidad de cambiar la uniformidad. Nos adaptamos. El movimiento scout sigue haciendo las mismas actividades, tiene los mismos fines, los mismos propósitos, pero adaptamos la uniformidad de acuerdo a las circunstancias de la sociedad actual. ¿Y de qué edades abarca? Empieza desde los 6 años hasta los 21, que actúan como educandos. A partir de ahí se optan por responsabilidades o simplemente se compromete uno con la sociedad y forma parte de la ciudadanía activamente y comprometidos, porque los scouts lo que estamos es comprometidos con la sociedad. ¿Cuántos miembros formáis en la familia de los Scouts Severo Montalvo? Aproximadamente rondamos los 50 miembros actualmente. Ahora en septiembre se va a abrir la manada de nuevo. Todo esto depende de la cantidad de responsables que puedan asumir el cargo y hacerse con la aventura de educar a niños. Entonces este año se va a abrir de nuevo la manada, que son los niños desde los 6 hasta los 8 años. Pues Pedro Francisco, quiero que volvamos a ti para terminar la entrevista, y en casa habrá mucha gente que se haya quedado con muy buen sabor de boca y quiera conocer un poco más del libro. ¿Dónde se puede adquirir este libro que yo tengo en la mano? Pues en la librería que hay en el centro del pueblo. Muy bien, pues ya sabéis, por ejemplo, en la Plaza de España tienen una librería donde pueden adquirir este libro. Así que si tenéis ganas de conocerlo, pues ya lo único que os queda, aparte de lo que habéis visto en la entrevista, es comprarlo. Pues muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Nosotros nos vamos a despedir de ellos yéndonos hasta nuestro reportaje de los peques de hoy. Nos vamos a ir pues hasta el otro lado de la calle, hasta la plaza de Antonio Cortijos, y es que allí es donde se celebró los cuentos de Bayana. Sí, los cuentos de Bayana, que estuvimos con ella y con muchísimos más personajes Disney. ¿Que no lo creéis? Pues lo vais a ver.